de fluidos, en este caso el flujo de fluidos. Empezamos con las diapositivas. Para empezar, empezamos con la tabla de fluido y ecuación de continuidad. El flujo volumétrico es una medida de cantidad de volumen de un fluido, líquido o gas que pasa a través de una superficie o conducto en un tiempo determinado. Se suele denotar con la letra Q y se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo, como metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Pasamos con el peso másico, también conocido como el peso específico. Es una propiedad que describe el peso de un material por unidad de volumen. Es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen, y se expresa en unidades como newtons por metro cúbico. En la ecuación de continuidad, es un principio fundamental de la mecánica de fluidos que establece que para que un flujo estacionario e incomprensible, la masa que entra en una sección de un conducto debe ser igual a la que sale, lo que significa que el flujo volumétrico es constante a lo largo del conducto. Tenemos en este caso los factores de conversión que se muestran a continuación en la siguiente imagen. Para las tuberías y tubos disponibles comercialmente, comenzamos con el cobre tipo K y L. El cobre tipo K y el cobre tipo L son dos tipos de tuberías de cobre que se utilizan comúnmente en instalaciones de plomería, HVAC y otros sistemas de conducción, fluidos o gases. La principal diferencia entre ellos radica en el grosor de las paredes de la tubería, lo que refiere a diferentes propiedades de resistencia y aplicaciones. Para tubos PVC o cloruro de polivinilo, son uno de los tipos más comunes de tuberías de plástico utilizados en aplicaciones en plomería, irrigación y sistemas de drenaje. El PVC es un material versátil, duradero y económico, lo que le hace una opción popular en la amplia variedad de proyectos, tanto industriales como residenciales. Los tubos galvanizados son tuberías de acero que han sido recubiertas con una capa de zinc para protegerlas de la corrosión y el óxido. Este proceso de galvanización se realiza sumergiendo las tuberías en zinc fundido y creando una barrera protectora entre el acero y el ambiente exterior. Los tubos galvanizados han sido ampliamente utilizados en sistemas de plomería, distribución de agua, gas y otras aplicaciones estructurales e industriales. El Thermoplus es una marca de tuberías que generalmente se refiere a tuberías de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio diseñadas para aplicaciones de plomería y sistemas de calefacción. Este tipo de tubería combina las ventajas del polipropileno con la resistencia a la corrosión, a la ligereza y a la durabilidad y resistencia térmica que ofrecen materiales compuestos. Las tuberías tipo CPVC, cloro de polivinilo clorado, son un tipo de tubería de plástico que se utiliza comúnmente en aplicaciones de plomería y sistemas de conducción de fluidos. Son una excelente opción para diversas aplicaciones debido a su resistencia, durabilidad y facilidad de instalación. La velocidad de flujo recomendables en tuberías y ductos. Las velocidades de flujo recomendadas en tuberías y ductos varían según el tipo de fluido, ya puede ser agua, aire, gas, etc. El material de la tubería, el tipo de sistema y la aplicación específica. Mantener una velocidad de flujo adecuada es crucial para evitar problemas como el ruido, la vibración, la erosión interna de las tuberías y una mayor pérdida de presión. Para el flujo de agua varían agua caliente y agua fría. Para el agua caliente el rango recomendado es de 1 a 2 metros por segundo. Velocidades mayores pueden generar erosión en las tuberías, mientras que velocidades menores pueden incrementar los depósitos y acumulación de sedimentos. Para el agua fría es similar, de 1 a 2 metros por segundo. Velocidades mayores pueden generar erosión en tuberías, mientras que velocidades menores pueden incrementar los depósitos y acumulaciones de sedimentos. Para el flujo de aire tenemos ductos principales y ductos secundarios. En el de principales son de 5 a 10 metros por segundo, ya que más altas pueden incrementar el ruido y las pérdidas de energía, mientras que más bajas pueden reducir la eficiencia del sistema. Y para ductos secundarios es de 3 a 6 metros por segundo, ya que estos distribuyen aire hacia las habitaciones o áreas específicas, por lo que una velocidad moderada asegura un flujo eficiente sin generar demasiadas turbulencias o ruido. Para el flujo de gases tenemos gases industriales o naturales, y en este caso es de 10 a 20 metros por segundo, ya que la velocidad depende del tipo de gas, la presión de trabajo y la distancia que debe recorrer. Velocidades demasiado altas pueden generar pérdida de presión significativa y aumentar los costos de bombeo. Y para flujo de líquidos industriales, como corrosivos y no corrosivos, el rango es de 0.5 a 1 metro por segundo, ya que minimiza la erosión de la tubería. Y para los no corrosivos es de 1 a 3 metros por segundo, ya que al ser líquidos más viscosos, las velocidades tienden a ser más bajas para reducir las pérdidas por fricción. Para las velocidades de flujo recomendadas para sistemas especializados, para el sistema de agua refrigerada lo tenemos de 1.5 a 3 metros por segundo. En los sistemas de enfriamiento es importante mantener un equilibrio entre la eficiencia energética y la reducción de la erosión en las tuberías. Si la velocidad es demasiado baja, se reduce la capacidad de transferencia de calor, mientras que velocidades muy altas pueden causar cavitación y daños en tuberías.
En sistemas de vapor, para líneas principales es de 25 a 40 metros por segundo y en líneas secundarias de 15 a 30 metros por segundo. En líneas de vapor es crucial mantener una velocidad alta para asegurar la entrega rápida y eficiente del vapor. Sin embargo, la velocidad excesiva puede asegurar pérdidas de presión y desgaste en válvulas y accesorios. Para sistemas de agua desmineralizada es de 1 a 2 metros por segundo. Estos sistemas son utilizados en industrias como la farmacéutica, microelectrónica o energía. Deben operar con velocidades moderadas para evitar el recontaminación del agua y la erosión de tuberías. Las velocidades más bajas garantizan la pureza y evitan el desgaste del sistema. Para sistemas de gas natural comprimido son de 10 a 20 metros por segundo, ya que en los sistemas de distribución de gas natural comprimido es importante mantener velocidades que minimicen la pérdida de presión sin generar excesiva turbulencia. Y en sistemas de petróleo y sus derivados es de 1 a 3 metros por segundo, para evitar la acumulación de sedimentos e impurezas en los oleoductos. Se recomienda mantener una velocidad moderada. En productos derivados como gasolinas o combustibles también es importante evitar velocidades excesivas que puedan causar la formación de burbujas o cavitación. Pasamos a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es solo sobre la conservación de la energía. Es una expresión fundamental en la dinámica de fluidos y describe la conservación de la energía en un fluido en movimiento. Se basa en un principio que la energía total de un fluido a lo largo de una línea de corriente, trayectoria del fluido, permanece constante, siempre que no haya pérdidas por fricción u otros efectos disipativos. Esta energía total tiene tres componentes principales: energía cinética, potencial gravitatoria y energía de presión. La interpretación de la ecuación podemos decir que describe la conservación de la energía de un fluido en movimiento y su interpretación se basa en el equilibrio entre las diferentes formas de energía: la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La ecuación de Bernoulli muestra que en un flujo de fluido, si una propiedad, presión o velocidad o altura aumenta, alguna de las otras debe disminuir para mantener constante la energía total. Sus restricciones son es útil para analizar los sistemas de fluidos ideales, pero debe ser aplicada con cuidado cuando se trabaja con fluidos reales, especialmente en situaciones donde los efectos de fricción, compresibilidad, turbulencia o intercambio de energía externa son importantes. Para esos casos se requieren ajustes o modelos más complejos para describir correctamente el comportamiento del fluido. Aplicaciones de la ecuación. Tiene muchas aplicaciones en diversas industrias y sistemas como la medición, la aviación, el diseño de sistemas hidráulicos y de ventilación, la aerodinámica y la generación de energía. Se utiliza para analizar el equilibrio entre la presión y la velocidad y la altura, lo que la convierte en una herramienta crucial para el diseño y análisis de ingeniería y física. Para tanques, depósitos, toberas expuestos a la atmósfera. Cuando se consideran tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera, es esencial entender cómo la presión atmosférica afecta el comportamiento del fluido. En estos casos se aplica la ecuación de Bernoulli, con algunas simplificaciones, ya que tanto la entrada como la salida del sistema están influenciadas por la presión atmosférica. En los tanques y depósitos específicamente, el fluido dentro del tanque está sometido a la presión atmosférica en la superficie del líquido. Al estudiar el flujo de líquido de un tanque abierto o a través de una tubería o tobera, se asumen ciertos principios básicos, como la velocidad de la salida del fluido y el caudal de salida. Para las toberas, son dispositivos que controlan el flujo de fluidos aumentando o disminuyendo la velocidad del fluido mientras varía la presión. Cuando una tobera está expuesta a la atmósfera, la presión de un punto de salida es igual a la presión atmosférica. Metemos la conservación de energía de la tobera y aplicaciones de las mismas. En depósitos presurizados versus abiertos. Los depósitos abiertos, la presión atmosférica actúa directamente sobre la superficie del fluido, lo que simplifica la aplicación de la ecuación de Bernoulli. En depósitos presurizados, la presión sobre la superficie del fluido es mayor que la presión de la atmósfera, lo que requiere tener en cuenta este valor adicional en la presión de los cálculos. El impacto en la presión atmosférica. La presión atmosférica juega un papel clave en el comportamiento de la mayoría de los fluidos en sistemas abiertos. En la mayoría de los problemas prácticos, esta presión se cancela cuando se comparan dos puntos que están expuestos a la misma presión atmosférica. Puntos de referencia. En mecánica de fluidos, los puntos de referencia o puntos de comparación se utilizan para analizar el comportamiento de fluidos en movimiento o reposo. Estos puntos son esenciales para establecer las condiciones iniciales y el contorno de problemas de fluidos, además de servir para aplicar las principales ecuaciones como Bernoulli, continuidad o conservación de energía. Punto de presión estática. La presión estática es la presión ejercida por un fluido sobre las paredes de un contenedor a lo largo de un conducto cuando el fluido está en reposo o en movimiento, pero sin tener en cuenta el movimiento. Este punto de referencia es esencial en el análisis de flujo porque describe la energía potencial del fluido debido a su presión. Punto de presión dinámica. La presión dinámica es la presión asociada a la energía cinética en un fluido en movimiento.
Aplicación. En este concepto se utiliza al analizar un flujo de fluidos en sistemas donde hay movimiento como en la aviación, tuberías donde hay cambios de velocidad significativos. ¿Qué pasa si los dos puntos de referencia están en la misma tubería? Eh, Cuando los dos puntos de referencia están en la misma tubería, en un sistema de flujo de fluidos, el comportamiento del fluido entre los dos puntos puede analizarse mediante diferentes leyes y ecuaciones de la mecánica de fluidos, dependiendo de las condiciones del sistema. Esto puede incluir el análisis de la presión, velocidad, energía y caudal, entre otros factores. Cuando el impacto de la presión atmosférica, cuando dos puntos de referencia están en la misma elevación en un sistema de fluido, la energía potencial gravitacional en estos puntos no cambia. En este caso, la influencia de la altura se cancela, lo que simplifica el análisis de flujo utilizando ecuación de Bernoulli. Pasamos con el medidor de Venturi. El medidor de Venturi es un dispositivo utilizado para medir el caudal de un fluido que pasa a través de una tubería. Funciona aprovechando los principios de la ecuación de Bernoulli, que establece una relación entre la presión y la velocidad y la altura de un fluido en movimiento. Al pasar el fluido a través del medidor se crea una construcción que genera una diferencia de presión, en la cual se utiliza para calcular la velocidad y en consecuencia el caudal del fluido. Algunos puntos principales son la sección de entrada y el cuello. En la sección de entrada es la tubería convergente. El fluido entra en esta sección y tiene un diámetro relativamente grande y luego se va estrechando. Mientras que en el cuello es la parte más estrecha del medidor, donde el diámetro de la tubería es mínimo y en esta sección la velocidad del fluido es máxima, la presión es mínima. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? El principio de funcionamiento del medidor se basa en la ecuación de Bernoulli. Cuando el fluido fluye a través de la tubería y entra en un medidor de Venturi, la velocidad del fluido aumenta al pasar por el cuello, debido a la reducción del área, y la presión disminuye. ¿Cuáles son sus ventajas? Tiene bajas pérdidas de energía, es muy preciso y amplio en rango de aplicación. Algunas de sus aplicaciones son sistemas de tuberías industriales, sistemas de tratamiento de aguas y motores de aeronaves. Para entrar al teorema de Torricelli, el teorema de Torricelli es un principio de la dinámica de fluidos que describe la velocidad con la que un fluido sale a través de un orificio bajo la acción de la gravedad. Fue propuesto por el científico italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII y se deriva del principio de Bernoulli aplicando el flujo de fluido que se drena desde un tanque o depósito. ¿Cuál es el enunciado del teorema? El teorema de Torricelli establece que la velocidad v con la que un fluido sale por un orificio con un tanque abierto a la atmósfera es igual a la velocidad adquirida de un objeto en caída libre, desde la superficie del fluido hasta el nivel del orificio bajo la acción de la gravedad. En la interpretación muestra que la velocidad con la que un fluido sale por un orificio depende únicamente de la altura del fluido sobre el orificio y la gravedad en términos simples. La salida del fluido es equivalente a la velocidad a la que un objeto en caída libre alcanzaría después de haber caído desde una altura h. La derivación del teorema puede derivar del principio de Bernoulli, que describe la conservación de la energía en un fluido en movimiento. Consideramos que un tanque lleno de fluido con una abertura pequeña o en el fondo lateral, y el fluido está en reposo en la parte superior del tanque, lo que significa que su velocidad en la superficie es prácticamente cero, V1 igual a cero. Las aplicaciones son para tanques y depósitos, hidráulicas y fontanería e ingeniería civil. Finalmente pasamos con un problema ejemplo que dice que para el medidor Venturi de la figura 6.29 calcula la deflexión del movimiento h si la velocidad de flujo del agua en la sección de 25 milímetros de diámetro es de 10 metros por segundo. Para esto tenemos que entender que la velocidad a es igual a la velocidad b por a sub b sobre a sub a. Esto es igual a la velocidad b por el diámetro de b sobre el diámetro de a al cuadrado. Entendemos que eso es igual a 0.25 por la velocidad de b, que es igual a 0.25 por 10. Entendemos que 10 es el diámetro que se nos indica de 10 metros por segundo, dándonos un igual de 2.50 metros sobre segundo. Posteriormente debemos analizar o utilizar la gravedad específica del mercurio. Se le resta 1, que debería ser 13.54 menos 1, es 12.54 por h. Eso es igual a 15 por la velocidad al cuadrado de a sobre 2 veces la gravedad. Como ya entendemos, anteriormente nos indicaron cuál era la velocidad de a, que es 2.5 metros por segundo, dando esto igual a 15 por 2.5 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da un igual a 4.778 metros, lo que entendemos despejando que h o la altura es igual a 4.778 metros sobre 12.54, dándonos un total de 0.381 metros, que es la deflexión del manómetro.